En fin, que estos merovingios comienzan a interesarse por la religión que se extiende como la espuma por las Galias. Y una de las máximas representantes de la religión católica en ese tiempo es Genoveva de París. Meroveo la conoció. Su sucesor, Childerico, desde 458 hasta 481, fue amigo de ella. Ella acudía a Childerico para solicitarle la excarcelación de algunos presos, y al parecer siempre lo conseguía, siempre convencía a Childerico. Pero desde luego con quien tuvo mejor trato, a quien más influyó, fue a Clodoveo I, el primer rey merovingio que se convierte al catolicismo, muy convencido, no solo por Genoveva de París, sino por su mujer, la burgundia Clotilde. Ahora contaremos esa historia, pero antes detengámonos en el suceso más popular en la vida de Genoveva de París. En ese año de 451 después de Cristo, los hunos, los terribles hunos, habían hecho acto de presencia en las Galias. El propósito no era otro sino extender el imperio de Atila, un imperio tan efímero como su máximo representante, apenas duró 13 años. Pero lo cierto es que los hunos eran el asunto más terrible acontecido en el decadente imperio romano de Occidente. Se pensaba que Atila era un descendiente auténtico del demonio. Se le representó incluso en algunas monedas. Desde las primitivas iglesias se le pedía a Dios que un rayo acabara con Atila. Y desde luego, una vez que había pactado con el Imperio Romano de Oriente, sus máximas ambiciones territoriales de expansión se fijaban en Occidente. Él soñaba con ser emperador de Roma. Bueno, otros ya lo habían intentado, el propio Alarico, el gran rey, el primer gran rey de los visigodos, con el saqueo de Roma en 410, una semana entera con sus días y sus noches, el expolio de las mejores obras de arte acumuladas en Roma durante siglos, como la mesa del rey Salomón o la menorá judía. Alarico no pudo ser emperador de Roma porque en ese mismo año de 410, con 40 cumplidos, la malaria se lo llevó. La malaria estaba muy extendida por Europa. Alarico había fallecido. ¿Acaso sería Atila el primer emperador bárbaro? Desde luego, para serlo, debía ser muy poderoso y cobrarse muchas víctimas, muchos territorios, numerosas presas. Por eso, cuando irrumpe con, dicen, 500.000 guerreros en las Galias, parece que nada puede frenarle, nada puede pararle. Sus hordas se dirigen hacia París. El pánico se apodera de sus habitantes. Cientos, miles de ellos inician la huida. Todos cogen lo primero que pillan, lo que pueden, e intentan escapar de París. Se sabe que Atila es feroz, que cuando tome la ciudad la va a destruir, la va a dejar en ruinas, y que los habitantes morirán sin duda alguna pasados a cuchillo. Y en esto, Genoveva se dirige a sus conciudadanos y les lanza una proclama, les lanza un mensaje: orad, orad, y Atila no llegará a París. Orad, y con la ayuda de Dios frenaremos la invasión de los bárbaros. Orad, y os prometo que vuestras casas no serán destruidas. Orad, y os prometo que no pasaréis hambre, que Atila no acabará con vosotros. Y lo cierto es que en aquellos tiempos de premura, en aquellos tiempos de superstición y en aquellos tiempos de agarrarse a lo primero que pudiera tener algún atisbo de fe o de esperanza, pues los parisinos, convencidos por Genoveva, se quedaron. Y os podéis figurar la escena. Miles de personas, mujeres, hombres, niños, la propia nobleza, la burguesía, todos de rodillas,
orando en aquel momento crítico para la historia de París. ¿Conseguirían frenar a los 500.000 guerreros de Atila? Las órdenes de Atila estaban claras. Hay que arrasar París. Y ante esto, miles de personas, miles de almas elevando sus cánticos, sus salmos, sus oraciones a los cielos. ¿Qué ocurriría? Genoveva estaba convencida que aquellos cánticos, que aquellas oraciones iban a crear un escudo protector, un escudo sobrenatural que pararía en seco el avance de los hunos. Hoy en día esto lo tomaríamos casi a broma, casi como una locura, pero en aquel momento decisivo para la historia de París, nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, nadie sabe lo que pasó, pero Atila, faltando pocos kilómetros para llegar a París, dio una orden: evitar la ciudad, sortear París. El nuevo objetivo era Orleans. Claro, a nadie se le ocurrió decirle a Atila que por qué has cambiado tu decisión, por qué has cambiado tu orden tan tajante. Nadie se lo preguntó. Pero el hecho constatable, el hecho histórico, es que los 500.000 hunos, sortearon la ciudad luz y fijaron un nuevo reto: la toma de Orleans. Nadie sabe qué ocurrió en esa noche decisiva en la que Atila cambió sus ideas. Y por si fuera poco, semanas más tarde, una coalición de romanos y visigodos procuró una inmensa derrota a los hunos. Fue en los campos catalaúnicos, o mauriacos, de las dos maneras se puede llamar. En los campos catalaúnicos, Atila estuvo incluso a punto de perder la vida. Fue la última gran victoria para las armas romanas de Occidente. El Magister Militum Aecio y los reyes visigodos, Teodorico I, muerto en combate, y después su hijo Turismundo, ocasionaron una victoria sin paliativos a los romanos. Fue una hecatombe para los hunos, que tuvieron que volver grupas hacia sus territorios ancestrales. Abandonaron las Galias, dejando más de 60.000 muertos en el campo de batalla. Atila no volvió a ser el mismo, y aunque intentó invadir la península italiana, todos sabemos cómo acabó. En aquella fatídica noche de bodas, cuando se casó con aquella princesa hermosísima, Ildico, una princesa bactriana, que vio horrorizada como un río de sangre surgía de la boca y de la nariz del mítico guerrero huno para acabar con su vida. Esto acontecía 2 años más tarde de lo que se había producido en París, con el 453 después de Cristo. La historia de Atila, que ya contamos aquí en su día en los pasajes de la historia. Pero sigamos con la de Genoveva de París. Personaje absolutamente mitificado por todos. Los reyes merovingios saben perfectamente que es una mujer santa, que es una mujer de religión, una mujer medicina, una chamán, auténtica chamán, capaz de curar, capaz de conseguir comida, alimentos y capaz de dirigir una población. Y saben que ante eso no se puede hacer nada, ante la fe de la gente no se puede hacer nada. Por tanto, se suman a la propuesta de Genoveva y se convierten en grandes amigos de la futura santa. Clodoveo I había llegado al poder, había ocupado el trono merovingio, el trono de los merovingios, y se había enfrentado a los alamanes, unos enemigos naturales que venían de la Germania y que intentaban controlar la frontera con las Galias. En 496 después de Cristo, Clodoveo I y sus huestes consiguen una gran victoria frente a los alamanes, una victoria cuasi milagrosa. Clotilde, la mujer burgundia de Clodoveo, le convence que aquella victoria milagrosa no es obra sino de Dios, el único ser capaz de entregarle la victoria